listo, hermano, podemos empezar. Adelante, hermanos. Podemos iniciar, hermanos. A través de la oración para ofrecerte, Señor, estos momentos, estos minutos, Señor, de adoración. Queremos dedicarnos a ti solamente. Recibe, Señor, este ofrecimiento que te hacemos, Señor, estos minutos, esta hora casi, Señor Jesucristo, que estaremos en comunión con nosotros. Esta pandemia nos ha enseñado, Señor, que tenemos que guardar cierta distancia con nuestros hermanos, con nuestros amigos, Señor. Pero tu palabra dice que tenemos que estar más cerca de ti todavía. Ayúdanos a estar, como cantamos, más cerca de ti todavía, Señor. Aunque con la pandemia nos alejemos de nuestros semejantes, pero a través de ti, Señor, que estemos más cerca todavía, Señor. Te ofrecemos estos momentos, Padre Celestial. Te ofrecemos, oh Padre Celestial, estos momentos para alabarte, para bendecir tu santo nombre, oh Dios eterno. En el nombre de Jesús oramos, Señor, que tú bendice a todos los que a través de sus celulares, de su computadora, se conectan a este culto, Señor Jesucristo, de la iglesia de Tlatenco. Bendíceles, oh Dios eterno, que podamos tener unos momentos de solaz contigo, unos momentos, Señor, de acercamiento a ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. El Salmo 47, Dios es el Rey de toda la tierra. Dios es el Rey de toda la tierra, amados hermanos. Dice al músico principal, este es un salmo de los hijos de Coré. Dice así la palabra de Dios. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová, el Altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, el cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Amados hermanos, dice, los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Nosotros esta tarde nos reunimos como un pueblo del Dios de Abraham. Este salmo dice que tenemos que cantar. Y dice este coro: batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Batid las manos, aclamad a Dios batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Batid las manos, aclamad a Dios cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el de toda la tierra. Cantad a nuestro Rey, alzando nuestra mano, alzando nuestra voz,
Gloria al Señor. El himno 27, Hosana, Hosana, Hosana. El cielo es tierra del Señor, la gloria y potestad. Himno 27 de nuestros himnarios, ¿verdad? Hosana, Hosana. Dios te bendiga, alabe al Señor, pídale que le dé el gozo de la salvación. Himno 27. Hosana, Hosana, Hosana. Es cielo que resplandece, la gloria y potestad, y nunca consta, excelsa libertad, alzar pues lo lleno, que gran paz mundo tiene, y a Dios brindamos todo, ahora y siempre amor. A Dios brindamos todo, todo, todo. A Dios brindamos todo, ahora y siempre amor. Hosana, Hosana, Hosana. El cielo, tierra y la gloria y potestad, Dios inunda con su amor, que es la santidad, alzar y a Dios brindamos todo, ahora y siempre. A Dios brindamos todo, todo, todo. A Dios brindamos todo, ahora y siempre. A Dios brindamos todo, todo. A Dios brindamos todo, ahora y siempre. Gloria al Señor. Himno 64. Yo quiero ser cual mi Jesús, sirviéndole con lealtad. ¿Cuántos no quisiéramos ser como Jesús, verdad? Pero lo que nos resta es, pues, asimilar sus enseñanzas, ¿verdad? Para nunca vamos a parecernos a Jesús. Él es único, ¿verdad? Sin pecado. Pero podemos reflejar la vida de Jesús en nuestras vidas, en nuestros hogares, ¿verdad? En nuestro trabajo. Dios te bendiga. Himno 64. Yo quiero ser cual mi Jesús. Quiero ser cual mi Jesús, siguiéndole con lealtad. Ser que yo quiero ser
mi Salvador. Una vez más nos acercamos a este himno que cantamos, nos da ese anhelo de ser como tú, Dios eterno, Señor. Es imposible poder ser como tú, Señor, pero podemos, como la luz de la aurora, ir aumentando de aumento en aumento hasta que estemos contigo. El día perfecto será, Señor, cuando estemos contigo, Señor. Pero mientras, Señor, esa luz que tú has puesto en nosotros, queremos reflejar tú eres la luz extensa. Nosotros queremos reflejar esa luz en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestros trabajos, con quien nos encontramos en esta vida, oh Dios eterno. Oh Dios, ayúdanos a ser humildes, dice este himno. Humilde quiero siempre ser, como fuiste tú, Señor Jesucristo. Oh Dios eterno, muchas gracias. Bendice a esta comunidad cristiana que escucha tu palabra, que escucha estos cantos, que te alaban, que te bendicen, que exaltan tu nombre, Señor. Bendice, Señor. Tú eres el que bendice, Señor, esta tarde, Señor Jesucristo. Bendice a todos, Señor Jesucristo, a nuestros hijos, a todos bendícelos en esta tarde. Que tu Espíritu Santo pueda, Señor, hacer de las suyas en nuestra vida, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda llenar los corazones, Señor. Tal vez haya algún corazón triste, algún corazón desalentado, algún corazón sin fe, oh Dios eterno, Señor. Llena ese corazón de tu Espíritu Santo. Llénanos, oh Dios, con tu Espíritu Santo, con tu poder, oh Dios bondadoso. Muchas gracias, Padre Celestial, porque podemos estar en comunión contigo, Señor. Gracias, oh Dios, porque podemos comunicarnos a través de la oración, decirte lo que sentimos, decirte lo que nos pasa, oh Dios eterno. Bendito tu nombre para siempre. Muchas gracias. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, por los méritos alcanzados en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Salmo 9, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Tal vez no tenga su Biblia a la mano, pero sí podemos escuchar lo que dice el Salmo 9. Este es un salmo de acción de gracias por la justicia de Dios. Dice al músico principal, Salmo del Rey David. Dice así el Salmo 9, dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas.
Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellos. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste la obra de a los que te buscaron. Cantar a Jehová, que habita en Sión, publicar entre los pueblos sus obras, porque Él es el que demanda la sangre, se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me has levantado de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En las obras de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este salmo dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantemos este coro. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán la maravilla de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán la maravilla de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es el centro de sus caminos, porque Jehová advierte a los mira de lejos a la porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es el centro de sus caminos, porque Jehová advierte a los Jehová es grande, porque Jehová es el centro de sus caminos, porque Jehová advierte a los las que llegó a la tierra, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es el centro de sus caminos, porque Jehová advierte a los
Himno 83, un himno muy hermoso que cantamos en la iglesia. En su iglesia a lo mejor hay una orquesta, hay una guitarra eléctrica, qué sé yo, ¿verdad? Pero eso no importa, ¿verdad? Lo cantamos con gozo, con júbilo, del santo amor de Cristo, que no tendrá su igual, de su misericordia inmensa como el mar, del santo amor de Cristo. Cántelo con gozo, cántelo con sentimiento, ¿sí? Sabiendo que alabamos a un Dios vivo, sabiendo que alabamos al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Cuán grande es tu amor, Señor.
Grande es tu amor, oh Dios eterno, Señor. Oh Dios, cuando tú estuviste en el mundo, Señor, tú visitaste a muchas almas, Señor. Les diste el gozo, les diste la sanidad de sus enfermedades, Señor. Quitaste todos sus problemas, Señor. Cuánto no quisiéramos que tú estuvieras con nosotros físicamente, Señor. Pero está tu Espíritu Santo, oh Dios eterno, con nosotros. Ayúdanos a tener fe, Señor. Ayúdanos a tener fe que tu Espíritu Santo esté en nuestras enfermedades, Señor. Ayúdanos a tener fe que tu Espíritu Santo esté en nuestros problemas, Señor. En los problemas de los niños, en los problemas de los jóvenes, en los problemas de los padres, de las madres, en el trabajo, Dios eterno. Oh Dios, tú tienes para todo, Señor. Tú tienes para todo, tú inundas todo, tú tienes el control de todo, Señor. Aumentanos la fe, Señor. Aumenta la fe de mis hermanos, Señor. Oh Dios eterno, ayúdanos, oh Padre Celestial, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu bondad, para siempre es tu gracia. Oh Dios eterno, bendito sea tu santo nombre, Señor. Muchas gracias, oh Padre Celestial, por tu bondad, Señor. Ayúdanos, oh Dios eterno. Queremos escuchar también tu santa palabra, Señor Jesucristo. Queremos escuchar tu palabra, oh Dios eterno, en esta tarde, en esta tarde que ya declina. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, oh Dios eterno, Santo Espíritu. Quédate con nosotros, oh Dios eterno. Muchas gracias, Señor. Estoy seguro que tú vas a bendecir al enfermo. Tú vas a sanar a los enfermos, Señor Jesucristo, según la fe que tengamos. Tú eres poderoso, Dios eterno. Sana ahora, Señor. Oh Dios eterno, muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias, oh Dios eterno, por tu bondad, por tu misericordia. Ayúdanos a recibir ese mensaje que tienes para mí, que tienes para cada uno de nosotros, porque es tu palabra, Señor Jesucristo. Muchas gracias, oh Dios eterno. En el nombre de Jesús, te pedimos que prepares cada corazón. Bendice al que trae tu palabra, Dios. Úsale en gran manera. Tú hablas a través de él, oh Espíritu Santo. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré, para no pecar, para no pecar contra ti, para no pecar contra ti. Santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré, para no pecar Amén. Gracias al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a considerar en esta hermosa tarde la palabra de nuestro Dios. Y bueno, hoy, 7 de noviembre, primer domingo de este mes, recordamos el ministerio, recordamos la obra de los hombres, de las mujeres que Dios ha levantado como pastores y ministras que sirven y que alaban el nombre del Señor en todo nuestro movimiento. Y bueno, Dios bendiga a todos mis hermanos, mis hermanas que tienen a su cargo alguna iglesia, que predican la palabra del Señor, porque pues ellos tienen gran bendición de parte del Señor. Vamos a considerar en esta hora la palabra del Señor y le voy a pedir que busquen su Biblia en la primera carta que escribe el apóstol Pedro, su capítulo 4. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 5. Mientras busca este pasaje, bueno, nuestro tema se titula Vencer el pecado haciendo la voluntad de Dios. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado
para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta del que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Escuché acerca del pecado una descripción que dio un pastor llamado Elon Foster. Es algo exhaustiva, pero que también es muy vívida para entender la naturaleza del pecado. Dice: el pecado es una deuda, una carga, un ladrón, una enfermedad, una lepra, una plaga, un veneno, una serpiente ponzoñosa. Todo lo que el hombre aborrece, eso es, un bulto de maldiciones y calamidades, cuya presión aplastante e intolerable gime la creación entera. ¿Quién es el escolano canoso que cava la tumba del hombre? ¿Quién es la damisela pindorreada que roba su virtud? ¿Quién es la homicida que destruye su vida? ¿Quién es la hechicera que primero engaña y luego le condena su alma? El pecado. ¿Quién con aliento gélido arruina el florecimiento de la juventud? ¿Quién rompe el corazón de los padres? ¿Quién arrastra a los ancianos con tristeza de sus cabellos grises a la tumba? El pecado. ¿Quién, por una metamorfosis más horripilante que la imaginada jamás por Ovidio, cambia a los niños afectuosos en víboras, a madres tiernas en monstruos y a sus padres en seres peores que Herodes, que asesinan a sus propios inocentes? El pecado. ¿Quién lanza la manzana de la discordia en los corazones de un mismo hogar? ¿Quién enciende la antorcha de la guerra y la blande sobre tierras temblorosas? ¿Quién rasga la túnica sin costura de Cristo, creando divisiones en la iglesia? El pecado. ¿Quién es esta Dalila que le encanta al nazareo para dormirlo y abandona al fuerte de Dios en manos de los incircuncisos? ¿Quién por sonrisas salameras y mieles de adulación en su lengua se para en la puerta para ofrecer los ritos sagrados de hospitalidad y cuando la sospecha se duerme atraviesa traidoramente nuestros templos con una estaca? ¿Cuál es la bella sirena que se sienta sobre una roca al lado del estanque letal para engañar, cantando para embelezar, besando para traicionar y rodeando con sus brazos para hacernos saltar con ella a la perdición? El pecado. ¿Quién convierte en piedra el corazón más suave y amoroso? ¿Quién saca a la razón de su trono encumbrado e impele a pecadores a caer por el precipicio como cerdos nazarenos directo al lago del fuego? El pecado. El pecado, hermano, el cual es el más grande mal que podemos nosotros conocer. Dijo también otro autor: sin el pecado el diablo no es tan malo. Sin el pecado el infierno no es tan caliente, no es tan ardiente. Y sin el pecado, obviamente, no tendríamos las consecuencias de la condenación eterna del infierno. Cuando Dios le pide a Adán y Eva que obedecieran su mandato de no comer del fruto del conocimiento del bien y del mal, les dice: porque el día que lo hicieran de cierto morirán, perecerán. Esa es la consecuencia del pecado, un enemigo mortal para el cristiano. La muerte también es un enemigo, el postrer enemigo, pero el más grande, con el que más tiene que lidiar cada día el cristiano, es con el pecado. El pecado, todo aquello que le desagrada a Dios, todo aquello que ofende a la santidad de Dios. Por eso Dios no puede estar cerca del pecado. Y hermano, toda la humanidad entera está bajo el pecado. Es por eso que debemos ceñirnos, ahora que el Señor nos ha hecho sus hijos, ahora que nos ha hecho parte de su ejército, pelear cada día, luchar cada día contra el pecado. Y aquí dice el apóstol Pedro: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Este es un término militar que cuando dice armaos del mismo pensamiento, quiere decir pónganse la misma armadura, pónganse la misma coraza, el mismo yelmo, todo igual que, ¿quién dice? Que Cristo. Armaos del mismo pensamiento, hablando de Cristo, dice: quien ha padecido en la carne y terminó con el pecado. ¿Cómo poder entonces vencer el pecado? Armándonos del mismo pensamiento, de las mismas armas que Cristo. Y hermano, nosotros conocemos todas las consecuencias del pecado. Sabemos que trae sufrimiento, sabemos que ha traído muerte a la creación. Dice el apóstol Pablo
que la creación gime hasta ahora por el pecado. Esperan la redención, la adopción de los hijos de Dios para ser redimidos del pecado. Nosotros, dice, también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. Pero mientras el pecado siga operando en la tierra, mientras el enemigo siga tentando para hacer caer a las personas, para engañarlas, nosotros como hijos de Dios debemos levantarnos y pelear la buena batalla contra el pecado. Dice la palabra de Dios, no tenemos lucha contra carne, contra sangre, sino contra principados, potestades, las huestes de las tinieblas de las regiones celestes, todas estas tentaciones que vienen por el enemigo de nuestras almas y desde dentro de nuestra concupiscencia. ¿Y cómo derrotamos al pecado? Este consejo dice, armaos del mismo pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento de Cristo? ¿Cuál es el pensamiento de Jesús? Cuando él estaba en el huerto del Getsemaní, a pocas horas antes de ser encarcelado, azotado y finalmente crucificado, él estaba pasando por una prueba muy difícil, pero le dijo al Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese pensamiento de que la voluntad de Dios es mucho más grande que nuestra propia vida. Como dijo también, como dice en el Antiguo Testamento, tu misericordia es mejor que la vida. La misericordia de Dios es mejor que nuestra propia vida. Y pensando nuevamente el pecado, teniendo en cuenta el pecado como un enemigo nuestro, pues, ¿qué es lo peor? Ahora que somos hijos de Dios, ¿qué es lo peor que la tentación que el pecado puede hacernos a nosotros? Puede, pues obviamente cuando realmente somos hijos de Dios, pues todavía tenemos ese mal, como dijo el apóstol, todavía ese pecado que mora en mí, pero un cristiano cuando peca se entristece y corre a su Salvador. Y lo peor, hermano, que nosotros podemos experimentar al resistirnos al pecado fue lo que Cristo también experimentó, la muerte. Todos esos mártires cristianos que ha habido no solamente en el primer siglo, sino a lo largo de toda la historia hasta nuestros días, han sufrido la muerte, la persecución por hacer la voluntad del Señor. Ese es el pensamiento de Cristo, hacer la voluntad de Dios, cualquiera que sea el precio. Y nosotros debemos entender que en ese momento de mayor sufrimiento, de mayor agonía en la cruz del Calvario, Cristo, dice el apóstol Pablo a los colosenses, dice que ahí en ese momento Cristo tomó el acta de nuestros decretos que nos era contraria, dice, clavándola en la cruz y tomando a los principados y potestades, dice, triunfó sobre ellos exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos, dice, en la cruz del Calvario. El momento desde una perspectiva humana de mayor debilidad, de mayor dolor, de mayor humillación, que es la muerte, es, hermano, el momento en el que el pecado queda vencido. Por eso el apóstol también exclama, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Está derrotado. El pecado, dice, terminó. Cristo, dice, terminó con el pecado a través de su muerte, a través de su sufrimiento. Y ahora nosotros obtenemos esa victoria. Ahora nosotros obtenemos, hermano, ese triunfo sobre el pecado. La última consecuencia del pecado es entonces la muerte. El postrer enemigo, lo describe el apóstol, el postrer enemigo a vencer es la muerte. Y antes, en el siglo I, más específicamente los romanos, cuando tenían un enemigo que consideraban muy poderoso o muy peligroso, generalmente no lo mataban, sino lo convertían en su esclavo, lo convertían en su sirviente. De igual manera, la muerte ahora ya no es un enemigo mortal y peligroso, ahora se convierte en un siervo, ahora se convierte en un esclavo que al nosotros terminar esta vida aquí en la tierra, ese sirviente, ese esclavo ahora ya derrotado, enemigo derrotado que es la muerte, ahora nos guía a la presencia de nuestro Salvador. Esa es, hermano, la esperanza que nosotros tenemos de que ahora el pecado ya no tiene consecuencias sobre nosotros. Ahora el pecado ya no tiene esa, mortalidad en nuestra vida espiritual. Ahora ya no nos lleva al infierno, sino que la muerte ahora nos guía a la presencia de nuestro divino Salvador.
Dice el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El pecado que ha sido derrotado ahora, dice, ha sido derrotado no para seguir nosotros pecando sin consecuencias. La gracia no es seguir, voy a hacer mi voluntad, lo que se me venga en gana, porque ahora el pecado ya no tiene consecuencias sobre mí. No, dice, el pecado ha sido derrotado, ¿para qué? Para que ahora vivamos conforme a la voluntad de Dios. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. El tiempo que resta en la carne se refiere obviamente a los años que el Señor nos conceda aquí en la tierra, sean 20, 50, 80, 87, 90 años. El tiempo que el Señor nos conceda, ese es el tiempo que resta en la carne. Y dice, para que ese tiempo no lo vivamos de acuerdo a las concupiscencias de los hombres. La concupiscencia, hermano, es el deseo natural del hombre en su naturaleza pecaminosa de hacer lo malo, la tendencia a hacer lo malo, que ya viene, pues básicamente desde que somos pequeños. Decía un hermano, a un bebé nadie le tiene que enseñar a ser egoísta, nadie le tiene que enseñar a ser posesivo, a hacer cosas malas. Se le tiene que enseñar a que tiene que respetar, se le tiene que enseñar a que tiene que estudiar, se le tienen que enseñar los buenos hábitos, pero todo lo malo lo aprende y lo trae inherentemente en su naturaleza. Esas es las concupiscencias de los hombres, el deseo y la predisposición que tiene el hombre en sí mismo de hacer lo malo. Ahora ya no vivimos de acuerdo a esa naturaleza, sino a la del nuevo hombre que el Señor ha hecho en nosotros. Dice, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, dice, es agradable y perfecta para nuestra vida. Dice el Señor, mis pensamientos son más que vuestros pensamientos. El Señor considera los caminos del hombre. El hombre piensa que puede hacer sus planes sin Dios, pero el Señor es el que determina el futuro de las personas. Entonces, hermanos, nosotros debemos entender que ya no vivimos para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar a Dios. Dice el apóstol, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Es la misma idea del versículo 2 aquí en Pedro que estamos leyendo. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, dice, viviréis. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Nosotros, hermano, hemos sido llamados a vida eterna, a la vida eterna que el Señor nos ha preparado. Entonces, busquemos cosechar para vida eterna, las cosas que aprovechan. Les digo, Jesús, ustedes me buscan por el pan que perece, solamente les importa el pan que perece, el dinero, el alimento, el vestido. Pero dice, busquen más bien el pan que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará. Y él mismo se declaró como el pan de vida. Busquemos, hermano, la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, ser llenos cada día de su presencia, leyendo su palabra, estando en comunión con Él, cantando. Qué hermosos signos tenemos con los cuales podemos alabar a nuestro Dios, con los cuales Cristo se agrada de nosotros. El Señor se agrada de ministrar en cada una de nuestras vidas. Entonces dice el versículo 2 que vencimos el pecado ahora para venir a hacer la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 6 dice que antes erais siervos del pecado, mas ahora somos siervos de la justicia. Que no presentemos nuestros miembros para servir a la iniquidad, al pecado, sino para servir a la justicia de Dios. A la justicia perfecta que se nos ha sido imputada por la obra de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Presentando, dice el apóstol, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presentarnos, hermanos, sacrificar nuestro propio cuerpo, no obviamente en un sentido físico, fisiológico, sino en el sentido espiritual, sacrificar nuestra vida, nuestro tiempo, dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para conocer la voluntad de Dios debemos estar siempre
todos los días de nuestra vida en comunión con Dios. Ahí encontramos nuestro propósito, ahí encontramos, hermano, el sentido, lo que el Señor quiere que nosotros practicamos, lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Continúa diciendo el apóstol Pedro: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, dice, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Baste ya el tiempo pasado. Por la gracia de Dios, hermano, yo puedo decir que nací en un hogar cristiano donde pues mis padres, mis tíos, mi abuelita, pues siempre hemos conocido el camino de Dios, pero eso no quiere decir que no haya habido tropiezos, eso no quiere decir que no haya habido fracasos en el aspecto espiritual. Todos tenemos pruebas, todos tenemos luchas, pero también ha habido testimonios muy hermosos de hermanos que antes tenían un pasado pues muy inmerso en el pecado. Unos eran delincuentes, otros pues se dedicaban quizá a pues muchas cosas como la brujería, a embriagarse. Estaban totalmente alejados de Dios. Y por eso dice el apóstol: baste ya el tiempo pasado. Toda tu vida pasada, hasta antes de encontrarte con Cristo, ya es suficiente para haber hecho, dice, lo que agrada a los gentiles, a las personas que no conocen a Dios. El apóstol Pablo a los Corintios hace una pequeña diferencia entre la iglesia, los gentiles y los judíos, ¿no? Y aquí habla de los gentiles como aquellas personas que no son judíos y tampoco creen en Cristo. Esas personas incrédulas que andan en su pecado. Dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Qué le agrada a las personas que no tienen el conocimiento de Dios? Pues aquí dice, ¿no?, que andan en lascivias. Dice que la lascivia es un deseo sexual desenfrenado. ¿Cuántas perversidades vemos? No solo que dicen y que hablan, lo cual dice aún es vergonzoso escucharlo, sino también vemos en nuestros dispositivos, en las redes sociales, todo ya está inundado, hermano, de todas estas perversidades, de todas estas lascivias. Y ahora con tanta naturalidad dice que ellos lo hablan, lo practican con tanta naturalidad. Pero el Señor dice: ay de los que a lo malo llaman bueno, a la luz tinieblas, ay de ellos. Ahora vemos con las nuevas ideologías cuánto se está disipando y cuánto se está normalizando estos pecados, pero el Señor quiere que nosotros venzamos a través en medio de todas estas circunstancias. Concupiscencias, ya vimos lo que significa, embriagueces, cuántas fiestas, cuántos lugares que son especialmente dedicadas a embriagar a las personas, a que se practique todas estas clases, dice, de orgías, de disipación, de abominables idolatrías. ¿Cuántas cosas vemos, hermano, a nuestro alrededor? ¿A cuántas cosas no estamos expuestos cada día, nuestros hijos, nuestros jóvenes? Y continúa diciendo: a estos les parece, hablando de los gentiles que no tienen a Dios, a estos les parece cosa extraña que nosotros como cristianos no corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Por qué no tomas? ¿Por qué no vas a fiestas? ¿Por qué no haces esto? Dice: a estos les parece cosa extraña que nosotros no vayamos con ellos en su mismo ritmo de pecado, en su misma pues desenfreno, así lo dice, de disolución. Para ellos es cosa extraña, pero hermano, esto es porque nuestros valores, porque nuestra moral no se determina por la sociedad. La sociedad va cambiando, pero nosotros, hermano, nuestra moral, nuestros valores se rigen, se definen por la palabra de nuestro Dios, la cual no cambia, la cual permanece para siempre. Aleluya. Dice: y os ultrajan, nos molestan, el aleluyo, el hermanito, el cristiano, se van a burlar, el retrógrado, el retrasado, el intolerante. Pero, hermano, dice el Señor: bienaventurados cuando por mi causa os vituperen
y os persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Esto es algo que tiene que pasar. Así lo dijo el Señor. Que vamos a sufrir, que vamos a padecer. Y le dijo el apóstol a Timoteo, también los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Y ahora quizás en nuestro país, en nuestro contexto, no lo vivimos como en otros países comunistas, socialistas, donde mueren por ello. Aquí llegará el tiempo, seguramente cuando eso pase. Ahora empiezan censurando a los pastores, censurando a aquellos que se atreven a hablar de la palabra de Dios, les cancelan sus cuentas, no los dejan en la vía pública predicar. Así van empezando hasta que logren, imponer esa persecución, ese censuramiento total del cristianismo, de la palabra de Dios. Todos estos que han ultrajado a los cristianos a lo largo de la historia, emperadores, reyes, gobernadores y toda clase de personas con poder, con autoridad, que han ultrajado a los cristianos. Pero dice la palabra de Dios, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos ya tienen su recompensa. Ellos, hermano, ya tienen su recompensa en el lago de fuego. Nosotros dediquémonos a lo que el Señor nos exhorta en su palabra, a obedecerle. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 12, versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hay una frase del mundo que dice, si no puedes con el enemigo, únete. Si no puedes con el enemigo, únete a él. Nosotros no podemos hacer eso, no. Hemos sido llamados a una vida sin concesiones, sin dar ningún, que el mal no dé un paso adelante en nuestra vida. Vence con el bien el mal. Para ello debemos conocer la palabra de Dios. Para ello debemos entender con precisión la palabra de Dios, como un soldado que conoce cuánto mide su espada, cuánto pesa, qué movimientos hacer. Así nosotros con la palabra del Señor. ¿Qué versículos me van a ayudar? ¿Qué promesas, cuando estoy pasando en un momento de angustia, de aflicción, qué me va a ayudar en este momento? Pero dice el Señor, mi pueblo pereció porque le faltó sabiduría, porque le faltó conocimiento. Dediquémonos, hermano, a conocer la palabra del Señor. También al final del capítulo 13 dice, andemos como debía honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, dice, sino nuevamente, lo que dice Pedro, dice, armaos del mismo pensamiento. Aquí dice, vestíos del Señor Jesucristo. Romanos 13:14, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. José, cuando estuvo en la tentación, dice que él huyó, dejó ahí sus ropas y huyó para no caer en la tentación. Si se hubiera quedado, pues seguramente no hubiera resistido. Por eso es que dice, huye de las pasiones juveniles, le dice el apóstol a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Huyamos, hermano, de todo aquello que estorba en nuestro llamamiento a Dios. Y es que aún tenemos esa naturaleza del viejo hombre en nuestro cuerpo. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él quería, dice, en mi mente está el deseo de servir a Dios, pero hay otra ley que se revela y que sirve al pecado. Hermano, esforcémonos y busquemos de nuestro Señor Jesucristo. Finaliza diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí dice, tiene la respuesta, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, quien nos ha dado la victoria, quien nos ha hecho más que vencedores. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada.
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Todas estas cosas que pudieran separarnos de Cristo, separarnos de Dios, debemos estar dispuestos a sufrir la muerte para poder vencerlo. Por eso dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, por causa de esa tribulación, de esa angustia, de esa persecución. Y en ese despojamiento, dijo Jesús, el que gane su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Si nos despojamos de ese deseo terrenal de vivir, estando dispuestos a morir antes que retroceder, antes que pecar, dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nada nos separará del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero debemos, hermano, entender que la voluntad de Dios es mucho más grande que nosotros, mucho más grande que nuestra propia vida. Vamos a leer, y ya con esto finalizamos, en la carta que escribe el apóstol Juan, la primera carta, versículos 15 al 17 del capítulo 2. Primera de Juan 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El pecado, hermano, se va a presentar de muchas maneras, y se ha presentado de muchas maneras, de muchos disfraces. El pecado se ha presentado, pero siempre con la misma consecuencia mortal. Siempre ha cambiado, siempre se ha disfrazado a lo largo de la historia. Pero, hermano, dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Armémonos de ese pensamiento de nuestro Señor Jesucristo, que prefirió ir a la cruz, dice, por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual venció el pecado, el cual terminó con el pecado. Nosotros armémonos también de ese mismo pensamiento. Padre, en esta hermosa tarde te doy la gloria, te doy la honra, porque, Señor, nos hablas y nos pides, Señor, que seamos un pueblo santo. ¿Cuántas veces le pediste al pueblo de Israel santidad? Le pediste al pueblo de Israel que se apartara de todas esas naciones, esos pueblos que le llevaban al pecado, Padre Celestial, pero tú quieres también lo mismo de nosotros. Ellos despreciaron, ellos desecharon. Fueron un pueblo rebelde y contradictor. Dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Padre, pero nosotros como iglesia, ahora, Señor, te pedimos que nos santifiques, te pedimos que, Señor, que nos perfecciones hasta que Cristo sea formado en nosotros, Señor, y que no nos dejes hasta que hayas completado tu obra en cada uno de nosotros. Te pido que ese pensamiento que hubo en Cristo Jesús también habite en nosotros. Haya pues ese pensamiento que hubo en Cristo Jesús, el cual se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Padre Celestial, te pido que nos permitas ser obedientes a tu voluntad, porque haciendo tu voluntad venceremos. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y todo lo que es nacido de Dios ha vencido al mundo. Padre, ayúdanos para que vivamos esa experiencia realmente de haber nacido de nuevo, según el Espíritu Santo, según Dios. Padre Celestial, para que algún día gocemos también, como Cristo ahora está sentado a la diestra del Padre, también nosotros podamos gozar de tu presencia todos los días, Señor, y Señor, por toda la eternidad. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado y mi bendito Salvador. Amén. La palabra de Dios dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, gracias a Dios porque en medio de estos tiempos difíciles, usted y yo escuchamos la palabra de Dios. Demos gracias a Dios por esta oportunidad.
comunidad. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos pasado escuchando tu palabra. Permite que tu palabra no vuelva vacía, que tu palabra, Señor de los cielos, crezca en cada uno de los corazones, jóvenes, intermedios, quienes hayan escuchado, Señor, tu mensaje en sus hogares, en su casa, Padre eterno, tal vez recostados, tal vez, Señor de los cielos, allí, Señor, a un lado de su sofá. Toma en tus manos cada uno de esos corazones, cada uno de esos oídos que escucharon tu palabra. Oh Señor, y que podamos ser vencedores, victoriosos en esta semana, en este lunes, martes, miércoles, jueves, en toda la semana y en todos los días de nuestra vida. Podamos, Señor de los cielos, permanecer en tu palabra y en tu camino. Gracias por este hermoso domingo y por esta hermosa tarde. Hemos estado en tu casa por la mañana, pero ahora estamos, Señor, en esta tarde, Señor, unidos a través del Espíritu y a través de este medio, Señor, alabando y bendiciendo tu precioso nombre. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová oraré por largos días. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con todos vosotros. Y yo decimos, amén. Dios les bendiga, hermanos. Si el Señor nos da la vida, el próximo domingo estaremos juntos alabando y bendiciendo a la paz de Dios.